tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal por México? Bien, todo en orden. Temprano aquí, pero con mucho calor en la región. Pero bueno, todo en orden. ¿Tú qué tal? ¿Cómo Aquí, está todo en España? pues iba a decirte que justo lo mismo, aquí con muchísimo calor también. Así que nada, bebiendo mucha agua y, y la verdad es que están saliendo muchísimas noticias. Raúl, Eduardo se va a juntar 15 minutos más tarde, pero si quieres que hagamos a nivel de análisis técnico para no perder la costumbre. Porque están haciendo muchas preguntas ya sobre, oye, ¿qué crees que está pasando con el XRP a nivel de precio? Que ha pegado una bajada bastante fuerte. ¿Cómo lo ves tú? En cuanto a análisis técnico, hubo un movimiento bajista importante que, bueno, nos puso por debajo de promedios móviles. Yo lo que veo es que va a estar en un rango entre 40 y 50 centavos y ahí nos vamos a quedar fluctuando. Digo, hay muchos temas, ¿no? Que podrían sacar de ese rango, de esa tendencia XRP. Yo creo que ahorita vamos a estar en ese rango. No veo movimientos como importantes ni hacia la baja ni hacia la alza en cuanto a análisis técnico, ¿no? Hay noticias que pueden llevar hacia hacia que tengamos una tendencia bajista o una tendencia alcista. Sin embargo, sin noticias importantes, yo creo que vamos a estar fluctuando entre estos precios a lo largo de la semana. Qué bueno. Sí, sí, bueno, a 0,43 euros está ahora. Y ahora lo comentaremos con Eduardo, pero no me puedo resistir a comentarlo ya porque hace una hora ha salido una auténtica bomba, que esto yo creo que la gente reflexione sobre este tipo de noticias porque es el uso en el mundo real de blockchain o DLT, Distributed Ledger Technology. El Banco Central de Colombia ha anunciado que van a utilizar a Ripple y en colaboración con Peer Systems, que es una empresa de aquí de Barcelona, para el desarrollo de sus CBDCs. Este son el tipo de noticias que son una auténtica animalada, porque eso es lo que nosotros sabemos que están anunciando a pesar del pleito de la SEC, donde expresamente explican que van a utilizar el ledger de XRP, XRP Ledger. Obviamente eso tiene implicaciones para XRP, porque hay personas que aún ponen en duda el hecho de que se vaya a utilizar XRP o no. Si estás usando el ledger de XRP para mover las CDCs, vas a estar utilizando XRP. Pero bueno, ¿cómo ves tú esta noticia? A mí me parece una auténtica barbaridad, sobre todo porque aún no sabemos lo que no han anunciado. En efecto, digo, creo que es una noticia importante y va ligado a el uso, ¿no? de XRPL y XRP como sistema en todo, ¿no? Entonces, el que tengamos este tipo de noticias va a ayudar mucho a que se vaya consolidando todo lo que es el XRP Ledger, a que vaya fluyendo hacia el, el juego de la oferta y la demanda, ¿no? Y el precio de XRP. Mientras más proyectos se empiezan a unir hacia el sistema, bueno, vamos a tener más demanda, más oferta y vamos a empezar con ese juego, ¿no? Por lo tanto, el precio va a ser beneficiado con esto a largo plazo, ¿no? Porque recordemos que ahorita hay una porción de XRP que aún no se libera por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? No es necesario, se empezará a liberar y eso provocará que, bueno, empecemos a ver más fluctuaciones de precio importantes, ¿no? El mercado por la parte de la SEC, por todas las demandas y la presión de la SEC está de alguna manera deprimido, ¿no? Está hacia abajo, pero bueno, es natural, ¿no? Que veamos estos procesos debido a esa presión de la SEC, ¿no? Mientras no tengamos claridad en Estados Unidos, hay muchos inversores importantes que van a estar esperando, ¿no? Ese momento de claridad para lanzar sus bombas. Entonces, creo que esta noticia de Colombia es bárbara porque empezamos a ver que
proyectos fuera de Estados Unidos se unen al proyecto Ripple, que bueno, ya existen muchísimos, pero empiezan a ser más fuertes, ¿no? Y eso provocará que también la empresa sea más fuerte y dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos pueda operar sin ningún problema y siendo una empresa muy grande. Sí, y además, claro, es que esto yo no puedo evitar, no voy a decir hacer volar la imaginación, pero es público, es un conocimiento público que hay más de 20 bancos centrales que están colaborando con Ripple y que ellos por NDAs, por contrato, no pueden anunciar. Entonces hay una idea que no sé si he comentado en alguna de estas llamadas, muy buena, y es el hecho de que el Banco Central de Montenegro, que ya sé que lo han anunciado, tiene paridad con el euro, ¿vale? Y el Banco Central creo que es Papúa, ellos no tienen una divisa propia, utilizan el dólar, que está en paridad con el dólar de Estados Unidos. Con lo cual, eso yo lo veo un guiño. Obviamente, esto es simplemente mi interpretación personal, ¿vale? Pero yo lo veo como un guiño o una especie de forma de explicarle al público, oye, también hemos colaborado con el Banco Central de Europa y con la Reserva Federal, pero no lo podemos anunciar. Yo creo que la gente tiene que... Estos son un tipo de noticias que son auténticas bombas que la gente no da suficiente hincapié en el ecosistema de las criptos. O sea, yo he estado el martes pasado, bueno, Raúl sabe que estuve fuera la semana pasada en Costa Rica, volví el domingo, en fin, tarde, retrasos en vuelos, etcétera, pero volví ayer a Barcelona, porque el martes en Madrid fui a un evento de criptos, de Bitcoin, ¿vale? Porque hay que ir a todos los eventos, yo no tengo Bitcoin, no invierto en Bitcoin, pero quiero acudir a los eventos porque hay que estar encima del ecosistema, ¿no? Hay que estar encima probablemente vaya a algún evento de Ethereum también, y es muy llamativo porque el patrón común es todos los que invierten en Bitcoin están en contra de las CBDCs. Y yo lo veo como un complemento. O sea, yo evidentemente a nivel de inversión, para mí Bitcoin no tiene mucho sentido invertir, pero lo que me llama más la atención es que realmente hay personas que han invertido en Bitcoin que creen que las CBDCs no van a tener futuro. Que porque ellos son libertarios, igual que yo amo la libertad, pero también soy realista, también entiendo que mi voz es limitada y que cualquier banco central pequeñito, de un país pequeño, no te hablo ya del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal, tiene muchísimo más poder que cualquier combinación posible de influencers en redes sociales promocionando Bitcoin. Es que o sea, hay que ser realista. Entonces, creo que hay una desconexión brutal en el ecosistema de las criptos de qué es lo que está pasando realmente, porque me gusta ir a estos eventos para ver, como para medir un poco qué se respira, ¿no? O sea, qué opinan ellos, tal. Y están en las antípodas de las CBCs y no invierten por, porque moralmente no lo ven como reprochable, cosa que las CBDCs no tienen por qué ser negativas, ¿vale? Esto es otra discusión. Yo creo que vamos a ver una versión positiva por metales respaldados por metales preciosos, etcétera. Seguro que en algunas zonas va a haber limitaciones y puede que no en todos los países se desarrolle de forma igual. Pero es muy llamativo, Raúl, muy llamativo que la gente que va a este tipo de eventos con Bitcoin no invierten o son específicamente anti-Ripple y anti-XRP por el concepto de libertad, porque conciben que una versión digital del dinero controlada por el Estado va a ser tiránico siempre. Y yo creo que eso no tiene por qué ser así, que va a depender de cómo nosotros reaccionemos. Y me sabe mal porque pierden de vista una oportunidad. O sea, pierden de vista una oportunidad que es que va a ocurrir. O sea, que va a ocurrir. O sea, esto es lo que Y nosotros como sabemos. dices, creo que están volteando hacia un lado que, si bien sería lo ideal, ¿no? Que tuviéramos esa libertad y tuviéramos ese espectro de poder mover los fondos sin ninguna restricción, por así decirlo,
está, como dices, muy lejos de la realidad, ¿no? Es como si yo pusiera una mesa al lado de un banco y pongo banco fórmula bullish, ¿no? Y me pongo a hacer transacciones de banco, ¿no? El poder que el banco que está al lado podría ejercer sobre mí es muchísimo, ¿no? Y realmente no tengo mucha capacidad de acción para poderme mover, ¿no? Contra esos tipos de eventos o estructuras, ¿no? Tan grandes. Entonces, creo que hay, como dices, un poco ser realistas a lo que es el sistema, lo que va a ser, y otro a lo que Bitcoin, otras criptomonedas han aportado, ¿no? Al ecosistema, que también son cosas muy buenas, ¿no? Que han aportado ciertos componentes para poder fluctuar o llevar esta tecnología hacia un futuro, ¿no? Que como dices, el hecho de que salgan CBDCs no tiene que ser cosa mala. Nosotros tenemos que provocar que sea una cosa buena, ¿no? Nosotros tenemos que actuar de manera correcta para hacerlo una buena opción, ¿no? Es como bien comentabas algún día, ¿no? El uso del celular, ¿no? Yo lo puedo usar para estar todo el día viendo noticias, informándome, haciendo cosas productivas o viendo todo el día información que no vale la pena, información que no tiene contenido y provocar esa cosa mala, ¿no? El estar todo el día absorbiendo información negativa, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa parte creo que es bien importante y bueno, el, el hecho, ¿no? De cómo va a fluir el uso de las CBDCs. Actualmente el 98% del mundo ya está en proyectos para elaborar o para sacar una CBDC al mercado. No es algo que empecemos a ver o que a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, a ver, vamos a empezar a hacer un proyecto de la CBDC en 2023, ¿no? Estos proyectos ya llevan años, estos proyectos ya están más bien en sus fases de producción, término o finalización, ¿no? Entonces vamos más bien a ver que nos lanzan esos CBDCs, nos ponen ya los proyectos finalizados, esto va a ser, esto se va a aplicar y es como nosotros estemos informados para evitar un mal uso de esa información o de ese producto, ¿no? Entonces, bien importante esta parte que tocas porque va relacionada a eso, ¿no? Que estemos informados desde qué es una CBDC, ¿no? Si estamos volteando a ver o creyendo que el mundo puede ser anónimo totalmente, quizá estemos perdiendo esa oportunidad y también estemos perdiendo el foco en donde realmente va a ser el cambio, ¿no? Entonces, si todos tenemos los ojos bien abiertos, bueno, vamos a poder aprovechar esas oportunidades y aparte estar un paso antes del uso de esas CBDCs. No sé qué piensas tú, Fran. Pues mira, iba a añadir que del G20, 16 países ya están en una etapa avanzada del desarrollo de las CBDCs. Eso te indica que estamos mucho más avanzados de lo que realmente están reconociendo el público. Lo he dicho en otros vídeos, en otros live, y lo diré aquí otra vez. Yo creo que en un periodo en el Q4 de 2023, en el Q4 de 2023, un porcentaje muy elevado de países y de bancos centrales y de bancos comerciales ya estarán 100% preparados para el lanzamiento de CBDCs. La Unión Europea lo aprueba en noviembre y si lo aprueba antes ya están desarrollando lo que es la infraestructura para que sea posible implementarlo. Entonces, lo pienso de verdad, las CBDCs van a tener... La gente habla del efectivo. Vamos a analizar un poco la diferencia entre el efectivo y el dinero digital. La gente habla del efectivo como si fuese el exponente máximo de la soberanía y que solo trae cosas positivas. Pero el efectivo también tiene cosas negativas. El efectivo tiene la cosa negativa de que, por ejemplo, cuando tú quieres hacer algún tipo de proyecto humanitario o algún tipo de ayuda, esto lo explicaron muy bien los de la Fundación de Stellar en la conferencia de París. El problema principal para hacer que la ayuda humanitaria llegue a su destino final es el efectivo. Porque como no deja rastro en ninguno de los sentidos. Es decir, no deja rastro para el tráfico de armas, pero es que tampoco deja rastro para
asegurarte de que el dinero llega a su destino. Es decir, cuando veamos CBDCs, vamos a ver a un porcentaje muy elevado de la población que no tiene acceso a servicios financieros, que de repente sí que van a tener acceso a servicios financieros. Y que de repente sí que van a tener acceso van a poder asegurarse los que están donando ese dinero que el dinero llega a su destino final. Porque parte del proceso el principal problema de la ayuda humanitaria que explicaron en la conferencia de París es que no llega el dinero nunca a su destino final. Con las CBDCs sí que ocurriría eso, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo habla muy bien del efectivo, pero es que el efectivo también tiene cosas bastante negativas. Bueno, bienvenido Eduardo a la llamada. Estábamos aquí discutiendo sobre las diferencias entre la parte positiva y la parte negativa de las CBDCs y el efectivo. Porque, bueno, hay mucha crítica hacia las CBDCs defendiendo que el efectivo es lo mejor del mundo, pero sinceramente creo que con el paso del tiempo, con el paso de los años, veremos que un formato del dinero digital es superior al efectivo. Esto cuesta mucho verlo ahora mismo. De hecho, hay una parte de mí como que se resiste a decirlo, porque soy muy conservador, pero entiendo que estoy sesgado por mi cultura, por mi educación, por mis experiencias vitales, y que de la misma forma que entendemos que la digitalización de la información ha traído muchísimas cosas positivas, la digitalización del dinero va a traer muchísimas cosas positivas. Entonces, estábamos comentando también la noticia del Banco Central de Colombia. Es una auténtica barbaridad. Hemos empezado la llamada comentando esto. Es una buenísima noticia. ¿Y qué piensas tú de Raúl y yo? Ya hemos dicho la nuestra del Banco Central de Colombia y de la noticia del Ripple. ¿Cómo lo ves tú esto, Eduardo? Hola a todos, llegado un poco tarde No y pasa aquí nada. las cosas van muy rápido, ¿no? O sea, 15 minutos antes de la llamada llega esta noticia de Colombia y a cada semana tenemos más confirmaciones de todo lo que estuvimos hablando en los últimos meses. Incluso ya hablábamos mucho de non-disclosure agreements, o sea que son acuerdos confidenciales. Entonces, muy seguro con eso de Colombia no ha sido algo que nació ayer o hoy, eso seguramente ya lo están trabajando hace muchos meses y solo sí que ayer o hoy lo han publicado, ¿no? Yo vi eso incluso en primera mano con Anthony, ese que estaba en París, que es el que está adelante de los CBDCs con Ripple, se llama Anthony Welfare y tuve la oportunidad de conocerlo ahí en la convención en París, donde nos conocimos. Y yo veo que eso quiero que piensen un segundo. Si hoy llegó la noticia de Colombia, hay muchos más países que están trabajando con Ripple que todavía no lo sabemos. Solo podemos imaginar, ¿no? Porque tienen muchos acuerdos confidenciales. Pero solo en los últimos 2 meses tuvimos República de Palau, tuvimos confirmaciones con Montenegro, Hong Kong, o sea, Hong Kong representa a la China porque están haciendo ahí experimentos en Hong Kong, que es una región autónoma de China. Y eso no para, o sea, es una auténtica, como os he dicho antes, es una auténtica barbaridad. Y no sé si ayer también yo puse un documento que llegó ya casi a 400.000 visualizaciones de eso, lo compartí con vosotros en el grupo también, con Rusia. No sé si habéis visto. Y está ahí en documentos que confirman que el gobierno, eso es muy fuerte, que el gobierno de Rusia ha elegido el blockchain de Ripple, o sea, el XRP Ledger, para construir sus CBDCs. Entonces, eso está yendo en un ritmo de progresión geométrica y lo que la gente no está entendiendo es que tuvimos noticias muy fuertes esta semana también acerca de los Human Emails. No sé, tú estabas de viaje, ¿no, Francisco? No sé si has acompañado Yo todo justo lo he que está tenido, pasando. antes de continuar con lo de los emails de Hitman, el documento de Rusia, ¿de qué año es? ¿Cómo? El documento de Rusia, donde se ve la vinculación de Rusia con Ripple, ¿de qué año es? O sea, ¿te acuerdas del año de qué es? Es del año pasado, pero ¿Del es año un pasado? documento.
Sí, es de enero del año pasado, pero lo que pasa es que nadie había encontrado ese documento, ¿no? Es que yo paso muchas horas del día y últimamente estoy buscando cada vez más información y entonces yo que voy por toda la internet, o sea, tengo métodos de busca y he conseguido encontrar ese documento. No sé si has visto el documento, ¿no? Y es completamente brutal. Te he preguntado porque yo he visto uno del 2019 y entonces quería saber si era el mismo o si era uno nuevo. Y cuando vi tu tweet pensé que era el documento antiguo, pero sabiendo que es del año No, no, pasado no, le eché un vistazo. eso es increíble. O sea, porque eso es una de, en mi opinión, de las mayores confirmaciones y yo nunca había visto este documento. No creo que nadie haya publicado ese documento porque lo he buscado yo en primera mano. Y bueno, cuando yo lo he encontrado me quedé como, ni yo lo creía porque lo ponen ahí que el gobierno ha elegido blockchain de Ripple. O sea, tenemos confirmaciones y más confirmaciones y en mi opinión eso de los emails de Heman también ha sido muy fuerte, ¿no? Han expuesto la corrupción que va con Ethereum y el gobierno de los Estados Unidos. Solo que hay gente que sigue con la cosa del precio, ¿no? O sea, tuvimos gobierno de Colombia, una confirmación muy grande ahora con Rusia. Colombia es de ahora. Tuvimos eso para mí de los emails de Hitman ha sido extremadamente importante, noticias muy buenas y la gente todavía se fija en el precio. Ah, porque hoy hemos bajado a 47 céntimos. ¿Y qué? Aprovecha la oportunidad y compra más, ¿no? Eso es lo que la mayor parte de las personas no tienen suficientes XRP y solo están pensando a corto plazo, lo que es una barbaridad. Yo conozco personalmente personas que, no sé, tienen 500 XRP, 700, 800 y están ahí preocupados si el precio va a subir 5 céntimos o no. Eso es una barbaridad. Esas personas tienen que concientizarse y hacer lo que puedan para acumular más, porque esa es una oportunidad de generaciones. Lo que está pasando aquí adelante de nosotros no ha pasado ninguna vez en el mundo y el 90%, 99% de las personas ni siquiera se ha dado cuenta de lo que estamos presenciando. No, y ¿Vosotros cómo veis la situación? Rusia, Colombia. como bien comentas, Edo, en cuanto al precio, ¿no? Muchos se cuestionan, ¿no? Ya salieron los documentos de Hitman, ¿por qué no subió el precio, ¿no? Y vamos al contexto, ¿no? El precio no va a subir por esos documentos, el precio va a subir por los proyectos que adopten la tecnología de blockchain. El precio, perdón, los documentos de Hitman van a provocar quizá cierta presión hacia la jueza Analisa Torres a que ya cierre el tema de Ripple, ¿no? Porque, bueno, ya está público y esa presión pública va a ejercer cierta presión para cerrar el caso en la corte, ¿no? Entonces, son, digamos que, de alguna manera, fichas o engranajes que se van agregando a todo lo que está pasando y recordemos que también por el otro lado la SEC está ejerciendo presión para prácticamente eliminar, ¿no? el mundo del blockchain, el mundo criptográfico. Entonces todo eso va a provocar que el precio no sea favorable, ¿no? Y aún así, ¿no? Cuando vayamos a ver movimientos fuertes no va a ser por un email o por documentos de Hinman, ¿no? Que expongan toda la corrupción que hay en la SEC, en el sistema, sino que va a ser por proyectos que se empiecen a unir al sistema Ripple, ¿no? CBDCs, que es importante porque va a venir de los gobiernos de todo el mundo, proyectos de bancos, quizá tokenización de ciertos sistemas, ¿no? De la bolsa de valores, tokenización de los bienes raíces, de los productos derivados, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos engranajes sí van a provocar una explosión o un movimiento en el precio y es por eso que debemos estar conscientes, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces de cómo es la inversión que tenemos, ¿no? Es especulativa, estamos esperando un movimiento de centavos a corto plazo o estamos esperando una explosión, ¿no? A largo plazo de algo, de una empresa tipo Amazon, tipo Apple. Entonces, desde mi perspectiva, es muy bueno, como bien comentas, Eduardo, los documentos de Hinman, todo lo que exponen ante la comunidad, ante el mundo. Y también es muy bueno lo que estamos viendo, ¿no? Rusia, Colombia,
como bien comentaba Eduardo, ¿no? Todos los experimentos que se están haciendo en Hong Kong para adoptar esta tecnología es lo que debemos de ver hacia futuro, ¿no? Y exponenciarlo a lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Estamos viendo esos proyectos que se empiezan a unir a una tecnología, que se empiezan a unir un sistema y el resultado va a ser que todo fluya sobre, o gran parte de esto fluya sobre el blockchain, fluya sobre ciertos proyectos que ya están muy bien instalados en lo que es el sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos de ver, como bien comenta, ¿no? No especular o no estar nerviosos qué pasa a corto plazo, ¿no? Si se mueve a 40, si se mueve a 50 centavos, lo vamos a estar viendo mucho, hay mucho ruido en el mercado, hay mucho temor en el mercado por el tema de la SEC, entonces vamos a estar viendo estos movimientos que seguramente, digamos, Bitcoin en su época, ¿no? Los veía. Yo no estuve presente, ¿no? en esa parte de la infraestructura, de la tecnología, pero seguramente veían movimientos así que no eran relevantes cuando valía un dólar a comparación de los 60,000 que llegó, ¿no? Entonces, estar tranquilos de la inversión, estar conociendo en qué están invirtiendo para poder estar pacientes a lo que viene hacia futuro. Yo creo que has dado en la clave, que es que la gente que espera que suba el precio por este tipo de noticias, lo único que está demostrando es que están en el mercado por especulación. O sea, si no te alegras de una noticia como que Colombia anuncia que van a usar las CBDC, el ledger de XRP para desarrollar su CBDC y esperas que haya un impacto real, es que tienes la mentalidad incorrecta a nivel de inversión en el ecosistema. Porque si entiendes lo que significa y no estás buscando simplemente que suba 20 céntimos, es que no puede ser más bullish, ¿no? Y en relación a lo de Rusia, claro, Rusia forma parte de los BRICS. Entonces, estamos viendo como poco a poco se van juntando las piezas del puzzle y los distintos bloques del mundo están escogiendo siempre o casi siempre la misma compañía para el desarrollo de sus CBDCs. Es muy gordo. Hoy he hecho una entrevista con Nico Cabrera en YouTube, lo publicaremos más tarde, y me preguntaba, oye, ¿cómo puede acabar utilizándose el ledger de XRPL, la moneda XRP con las CBDCs? Y pongo siempre el mismo ejemplo, que es que cuando se creó Internet, ¿vale? Para que la gente lo entienda, cómo encaja, ¿no? ¿Por qué los bancos centrales de los países están haciendo copias exactas del ledger de XRP, y cómo encaja eso con XRP y con el ledger, ¿no? Pues voy a poner el ejemplo de Internet para que la gente lo entienda de la misma forma. Y es que cuando se creó Internet, primero había intranet, ¿vale? Las empresas usaban el intranet interno de sus compañías y se comunicaban, pues, el departamento de marketing con el de ventas con el de, etcétera, ¿no? Con el de finanzas. Y tenían comunicaciones internas. Pero si necesitaban comunicarse con otra compañía dentro de Estados Unidos, en vez de usar el intranet, usaban el internet con mayúsculas, ¿vale? Que es lo que la gente conoce como el arroba. Pues las CBDCs van a estar construidas en el intranet de cada país. Pero para comunicar a nivel internacional los intranet necesitas internet. El internet con mayúsculas corresponde al ledger de a XRP. Y XRP mueve el valor. Y el intranet son las copias exactas, que por eso son copias exactas para que sea interoperable. Dentro de cada país habrán pues esas copias de XRPL para sus transacciones. Entonces, esa es la forma más sencilla de explicar cuál es el rol de XRPL, cuál es el rol de XRP. Y comentando el tema de Hinman, he podido estar un poco pendiente. Es verdad que me estoy ubicando aún porque volví ayer volví ayer a Barcelona. Pero me parece que es una buenísima noticia y creo que demuestra simplemente cuáles son las dinámicas que hay en Estados Unidos, ¿no? Tenemos un caso de corrupción muy claro en la SEC, que no sabemos hasta dónde llega esa corrupción, cuál es el alcance de esa corrupción y si las mismas presiones que ha recibido la SEC para iniciar la demanda las puede recibir la jueza Torres para dictaminar una sentencia desfavorable. Personalmente, creo que con el juicio va a pasar algo
que nadie planea. O sea, porque todo el mundo lo ve muy claro, ¿no? O sea, todo el mundo habla son como dos escenarios muy claros, o gana o pierde. Pues creo que va a pasar algo que no sea ninguna de las dos cosas. No sé explicarlo, pero es como con XRP siempre acaban pasando cosas que nadie se espera, que nadie tiene previsto y que pues acaban, pues no sé, puede ser una especie de punto intermedio o que de repente haya un giro de los acontecimientos y que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero volviendo al tema de los emails de Hitman, creo que es una muy buena noticia. Creo que la corrupción no ha terminado aquí y bueno, veremos cómo evoluciona. Hay muchos rumores sobre cuándo se va a sacar la resolución del juicio, si va a ser dentro de pocas semanas, si va a ser a lo largo de verano. Pero bueno, en cualquier caso, si es hasta 2025, tenemos 2 años para seguir acumulando, sobre todo después de la información que yo tengo, después de haber estudiado, me parece que tenemos una oportunidad buenísima para seguir acumulando. ¿Cómo lo veis vosotros el tema del juicio, el tema bueno, ahora que los emails son públicos, ha cambiado vuestra percepción de la resolución del juicio? ¿Creéis que puede ser antes, después? Yo creo que has dicho una cosa muy interesante, Francisco, especialmente que con XRP pasa siempre el inesperado, ¿no? A ver, yo estoy aquí hace mucho tiempo ya, desde 2018, 2017 en cripto y una cosa muy interesante que quisiera llamar la atención, por ejemplo, que el día anterior que se publicaron los emails de Heman, yo puse un tweet y yo puse una opinión muy controversia y he sido muy honesto. Yo he dicho que no tenía, estaba casi seguro que no tendría una apreciación, o sea que el precio de XRP no iría a subir en consecuencia de los emails de Hinman. Y yo lo dice por un motivo, ¿no? Como has dicho, el precio no se va a mover por especulación, pues cuando se mueve por especulación, en la mayoría de los casos es manipulación del mercado por las carteras grandes. Entonces, esa manipulación que existe en las criptomonedas no pasa solo con XRP, es como factual, pasa con muchas criptomonedas. E incluso yo en mi academia, cuando llegamos ahí, tuvimos hasta los 55, 56 céntimos, yo en la academia les puse una señal de hacer un short, ¿no? No sé cómo decir en español cuando haces short en una criptomoneda, en el trading. Ir ¿Me corto. podrías ayudar? Corto. Sí, sí, o sea, y hice incluso un tweet diciéndoles a las personas, como no era un consejo financiero, obviamente, pero yo dije lo que estaba haciendo yo. Yo me puse en una posición de corto y lo hice. Y bueno, estuve ahí desde los 55 hasta los 51 y pude hacer bastante dinero. Y mucha gente me ha criticado y ha dicho, pero incluso me han dejado de seguir porque estaba haciendo un corto, pero estaba siendo realista porque yo sé identificar una manipulación del mercado. Entonces, eso lo que quiero decir con eso es que el precio no va a subir por especulaciones, por emails o porque la gente esté hablando más, porque tenga muchos tweets acerca de XRP. No vamos a ser yo, Raúl, Francisco o en otras palabras, retail investors que vamos a subir el precio, pero va a ser la adopción institucional. Y eso es una cosa muy positiva porque así va a subir exponencialmente, no solo 10 céntimos, 15 céntimos, y eso no es las razones por cuales estamos invirtiendo en XRP. Estamos aquí para largo plazo, entonces para que la gente deje de pensar solamente en corto plazo, como infelizmente la mayor parte de los inversores de criptomonedas. ¿Qué opináis vosotros? Sí, de acuerdo. Creo que, como bien comentas, ¿no? El ir en short, digamos que una porción de tu portafolio lo pusieras en short para esta manipulación o esta baja del mercado, no está ligado con tu proyecto grande, ¿no? Por así decirlo, con que seas un inversor a largo plazo en Ripple, ¿no? Estás aprovechando esas fluctuaciones del mercado a corto plazo, estás haciendo un day trader o un swing trader a corto plazo para aprovechar ese movimiento, generar algún ingreso y bueno, quizá ponerlo, ¿no? En el largo plazo, comprar más XRP y tenerlos para el largo plazo, ¿no?
Y aquí viene justo, ¿no? El que tú conozcas las diferencias en lo que estás invirtiendo, ¿no? Porque quizá tu mente está en el corto plazo, estás viendo el precio a cada momento, pero tu corazón está en el largo plazo, ¿no? Estás deseando invertir a largo plazo, pero te pones nervioso y dices, no, esto no va para ningún lado, lo vendes y a la semana, a las 2 semanas ves que el precio despega, ¿no? ¿Por qué? Porque está desconectado, ¿no? El cómo está funcionando esa inversión o para qué va esa inversión puesta, ¿no? Entonces, el conocer estos diferentes tipos de inversión, el conocer cómo se mueve todo, es bien importante para evitar eso, ¿no? Evitar estar nervioso en el corto plazo, estás invirtiendo en el largo plazo, o quizá no quieras invertir en el corto plazo y aprovechar un movimiento de días o de semanas, pero estás pensando en el largo plazo, ¿no? Entonces inviertes una gran cantidad de dinero en el corto plazo y pierdes dinero, ¿no? Porque todo eso está desconectado. Entonces hay ciertos conocimientos que debes de adquirir para conectar todos esos puntos y estar bien claro, ¿no? Y justo, ¿no? Si estás invirtiendo en una posición, un position trading, no estás pendiente del precio a cada momento, pones el dinero, vas promediando y sin ningún problema, ¿no? La dejas correr. Si estás en el corto plazo, tienes que estar más pendiente en el precio. Tus medidas entre short y long, perdón, entre tu entrada y tu stop loss deben de ser más chiquitas, más precisas. Entonces, bueno, todo eso debe de fluir de manera correcta para que tú no estés preocupado por esas inversiones, ¿no? Y el ir en short, ir en corto, ir en largo, no está ligado a lo que tú creas, ¿no? De los proyectos y de las inversiones, ¿no? Recordemos que en el mercado, en los mercados financieros, se gana dinero cuando compras barato, vendes caro, o a la inversa, ¿no? Cuando vendes caro para comprar barato y regresar esa parte al broker, ¿no? Entonces, digo, de acuerdo contigo, Eduardo, el hecho de que los documentos de Hinman no hayan salido a la luz y sean favorables para Ripple no tiene nada que ver con el precio de Ripple o con los movimientos que puede hacer Ripple a futuro, ¿no? Que pudieron haber provocado quizá en el público que no está tan inmerso en Ripple alguna disatisfacción, ¿no? Porque esperaban el movimiento grande, ¿no? En Ripple. Y como dices, Fran, en cuanto a la demanda, ¿no? Creo que va a ser algo inesperado, la fecha va a ser inesperada, un día nos vamos a levantar y vamos a ver que Ripple explotó, vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, porque se dio esta resolución en la demanda o pasó esto con la demanda, pero no es algo que nos vayan a avisar, ¿no? No es algo que nos vayan a tener al pendiente de, oye, vamos a hacer esto en 3 días, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que la gente aproveche esa oportunidad, ¿no? Quieren hacerlo tal cual, ¿no? Ya salió la resolución, va a ser esta y se adopta. Entonces creo que todo va a ir ligado y va a ser sorpresa para todos. Yo me vuelo, esto no, bueno, yo siempre digo lo mismo, y es que existe la posibilidad, sobre todo para que la gente psicológicamente esté preparada, creo que hay que hablarlo y creo que igual con esto Eduardo está de acuerdo. Creo que hay que explicarle al público que la posibilidad de que Ripple pierda existe, sigue estando presente, pero hay otros escenarios. Uno de los escenarios es que ni siquiera la jueza llegue a dictaminar una resolución y de forma inesperada haya un tipo de acuerdo para dar claridad. No lo sé, no tengo una bola de cristal, estamos todos intentando adivinar algo que es bastante complejo porque hay muchas cosas entre medias, ¿no? O sea, yo siempre intento tener como el criterio en otra cosa, no tanto en la parte pequeña, en la letra pequeña del juicio, sino en lo que está ocurriendo con el sistema financiero. Para mí el pleito, y aquí vosotros probablemente estéis de acuerdo, es simplemente una pantalla, una pantomima, una cortina de humo para retrasar lo que ya están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que están intentando ganar tiempo y el tiempo creo que lo tienen que ganar hasta 2025, que es cuando termina realmente la transición. O sea, a partir de noviembre de 2025 es cuando literalmente cierran el antiguo sistema financiero. Con lo cual, me espero cualquier cosa de aquí a noviembre de 2025, que es como la fecha final real de todo esto. Pequeña interrupción. A todos los que estáis viendo el live, quiero hacer un experimento y es que hagáis tap, tap. He visto que alguien escribía que hagáis tap, 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 que como que tocáis la pantalla con los dedos
o le deis a los corazones de arriba, a me gusta, para ver si llegamos a más gente y este live tiene más alcance y TikTok decide darle más publicidad, ¿no? Entonces, si me podéis hacer el favor, por experimento, vamos a darle a los corazones de arriba para ver si tiene más alcance o hay algún tipo de cambio en el algoritmo. Volviendo al tema, aquí han preguntado, Raúl, si puedes definir corto, medio y largo plazo. En los comentarios que estás explicando el tipo de inversión, ¿qué consideras tú corto plazo, qué consideras tú largo plazo o medio? Claro, en el trading, o bueno, los traders dividen el tipo de inversión y aquí voy a ponerlo en cuatro, sin embargo, bueno, puede haber subdivisiones o puede haber enfoques distintos, pero el primero es un day trader, ¿no? Un day trader, el cual el tiempo requerido para ser day trader o estar en el mercado, básicamente en ese punto específico es estar la mayor parte de la operación de la bolsa, ¿no? En donde tú eh, usas diferentes gráficas a corto plazo, ¿no? Pueden ser 30 segundos, un minuto, 5 minutos, 15 minutos, para definir una entrada y un stop loss, ¿no? Y te aprovechas de un movimiento corto, ¿no? Puede ser de 5 minutos, puede ser de un minuto, puede ser de una hora, ¿no? Y cierras la posición ese día, ¿no? Ese es un day trader. Me voy a swing trader. Un swing trader se puede dividir a corto a largo plazo. El swing trader a corto plazo normalmente invierte en periodos de días y semanas. Y a largo plazo pues, quizás se vaya a 2, 3 semanas. Después vamos a ya un position trader, que es una persona como por ejemplo hacemos en Ripple, ¿no? Invertimos esa parte a largo plazo, ¿no? Esa inversión la hacemos a largo plazo, ¿no? Pueden ser meses, inclusive años, que se lleve una gestión. Y aquí se usan diversos gráficos, ¿no? No podemos usar un gráfico de 5 minutos cuando estamos pensando en invertir a semanas o, perdón, a meses o años, ¿no? Eso, el gráfico de 5 minutos no nos va a decir nada porque no estamos enfocando en el corto tiempo. Sin embargo, cuando sacamos una medida para saber cuánto dinero voy a invertir en esa posición, nos puede dar un monto muy grande que nos lleve hacia perder dinero, ¿no? Entonces, debemos de estar conscientes de, ok, vamos a invertir cierta cantidad en largo plazo. Mi position trading, tengo que usar gráficas de días, meses, para poder hacer una medida correcta, ¿no? Para poner un stop loss en una medida correcta que no me lleve esas fluctuaciones pequeñas a sacarme del mercado, ¿no? Entonces, el cómo se gestiona o el cómo se ve cada uno de los componentes es muy diferente en cuanto a la información en la que me tengo que fijar, ¿no? Y si no soy tan experimentado, digo, oye Raúl, no tengo gráficas o no tengo tanta información y estás invirtiendo en un position trading, es decir, estás pensando en invertir en Ripple a largo plazo, esperar meses, semanas, inclusive años, 2025, lo que yo te recomiendo es invierte dinero que no vayas a usar en el corto plazo, ¿no? Es decir, no inviertas el dinero para el pago de tu auto, de tu hipoteca en el corto plazo, ¿no? Porque quizá no se dé ese movimiento en un mes que tú esperas que se dé, ¿no? Entonces, si inviertes dinero que no ocupes en ese periodo en un largo plazo, vas a estar tranquilo, no te vas a estar fijando en el precio, que esa es digamos, la opción o el movimiento mental que hace tu cerebro, en el cual no te vas a fijar porque sabes que ese dinero no lo vas a ocupar de aquí a 2027, ¿no? Entonces, tu mente va a estar tranquila, tú no te vas a estar fijando en el precio, que si invertiste digamos, la hipoteca de tu casa, sí te vas a estar fijando en el precio, ¿no? Porque dices, faltan 3 días, la tengo que pagar y Ripple, en vez de irse hacia arriba por los documentos de Hinman que yo esperaba que llegara al dólar, se fue hacia abajo y ahora estoy en 40 centavos y estoy perdiendo y no lo cubro. Entonces empieza una bola hacia abajo, ¿no? Y empieza la acumulación, ¿no? El cae más, compro más, mal gestionado, ¿no? Cae más a la baja, pero porque espero que ahora sí llegue a los 50 centavos y ahí me recupero, pero resulta que se va hacia abajo y pierdo más, ¿no? Entonces, para evitar caer en esos errores técnicos que me pueden llevar a pérdidas, yo lo que les recomiendo es, si están invirtiendo a largo plazo y no saben mucho de trading, de inversiones,
ocupen dinero que no estén necesitando en el corto plazo. Y eso les va a ayudar a poder gestionar bien una inversión, a poder estar tranquilos en una inversión. Investiguen en esa inversión, ¿no? De esa inversión, investiguen todo acerca de lo que está pasando para evitar también caer en un fraude, ¿no? O en alguna inversión que no sea adecuada para ustedes. Muy de acuerdo, el perfil de inversión es muy importante. Yo al menos sigo esta estrategia, es invertir X dinero que no te va a hacer falta en los próximos, no meses, sino años. Es decir, que no vayas a tener que utilizarlo el año que viene para lo que sea, ¿no? Entonces es mucho más probable que aguantes a largo plazo que si estás haciendo pues algo que sea excepcional o sobreapalancándote demasiado en el sistema. Aquí han puesto un comentario muy bueno que es Coach FO, guiña el ojo derecho si tienes más de 100.000 XRP. Os lo vuelvo a decir, nunca digáis en redes sociales, suena como muy paranoico, pero es que esto ha ocurrido con Bitcoin, ha ocurrido con Ethereum. Nunca digáis en redes sociales cuáles son vuestros holdings de las cantidades exactas. Hay gente que le gusta ser transparente, es una línea muy fina entre mantener tu privacidad y querer ser transparente, pero en mi caso yo al menos no voy a compartir en redes sociales las cantidades invertidas porque no es inteligente. Os recomiendo que hagáis lo mismo. Y quería también hablar, bueno, aquí hay un par de comentarios que me han parecido muy buenos, que es que han hablado sobre una noticia que ha salido antes de la llamada de Killnet. No sé si lo habéis visto, que han dicho que esperan ciberataques a Swift. Ciberataques a Swift que puede hacer caer al sistema financiero. Me parece una noticia muy buena porque estos últimos días la Casa Blanca ha estado dando noticias sobre, no esta última semana, sino estos últimos meses, haciendo hincapié en los ciberataques, ¿no? Me parece como muy oportuno porque tiene relación ciberataques al sistema financiero, ¿no? Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, y es que estoy muy seguro de que cuando veamos un movimiento en XRP o esté cercana la implementación del nuevo sistema financiero, veremos una serie de distracciones que harán que todo lo demás, veremos una serie de distracciones que harán que estos cambios pasen a segundo plano, ¿no? Porque será tan fuerte lo que estemos viviendo que nadie va a prestar atención al cambio. Os pongo un ejemplo. Con lo que ha ocurrido estos últimos años con lo que nos poníamos aquí en el cuerpo, nadie hablaba de que se había cerrado la economía de 183 países porque se estaba hablando de cosas más importantes, ¿no? Y creo que va a volver a ocurrir exactamente lo mismo. El hecho de que hayan cerrado 183 países de forma coordinada ha hecho que nadie, o sea, ha pasado por debajo del radar de todo el mundo porque había cosas más importantes. Y creo que se va a volver a repetir la jugada. Nadie estará hablando de Ripple ni nadie estará hablando de XRP porque lo que estará ocurriendo de forma simultánea será tan gordo. Esto es una opinión personal, obviamente, no tengo nada para demostrarlo, pero será tan gordo que no estarán hablando de ello, no estarán hablando de ello. Entonces me parece muy llamativo que justo, bueno, que empiecen a aumentar los cantos de sirena de ciberataques, que puede ser cualquier otra cosa, ¿eh? O sea, llámalo evento X, algún tipo de distracción o circunstancia que haga que no prestemos atención. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo interpretáis vosotros este tipo de noticias? Raúl, ¿sí? Bueno, los ciberataques creo que, bueno, siempre han existido y van a existir y más ahora, ¿no? Que Estados Unidos de alguna manera está vulnerable por lo que hizo con SWIFT hacia Rusia, etcétera, ¿no? Y hablando de eso y lo que se deriva de esta nota, ¿no? Que básicamente es un problema en el sistema financiero, bueno, ya lo estamos viviendo, ¿no? Empezamos con el techo de la deuda, que se resolvió el tema, desde mi punto de vista nada más se parchó, se tapó un hoyo momentáneo, ¿no? No el problema en sí o el problema de raíz. Y eso provoca una recesión en Estados Unidos, ¿no? Que vamos a vivir y vamos a ver. Sin embargo, no es una recesión que le estén anunciando, ¿no? Quizá por el miedo que puede provocar
la población, ¿no? Pero el hecho de aceptar el techo de la deuda, aumentar el techo de la deuda, deriva en una recesión en Estados Unidos en un mediano plazo, ¿no? Entonces, ahí como bien comentas, ¿no? Quizá puede ser la noticia que vaya por un ataque al sistema financiero o más bien que el sistema financiero tenga ciertos problemas a lo largo del camino, ¿no? Y para mí no es nada más que una contracción del sistema financiero para una adopción del nuevo sistema financiero, ¿no? Cuando tú te mudas de casa, ¿qué es lo que haces? Contraes todo tus muebles, todo lo que tienes, ¿no? Empiezas a ver que ya no usas, lo eliminas o lo regalas o lo vendes y ya que tienes lo menos, te mudas, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva está pasando algo similar, ¿no? Estamos contrayendo al sistema financiero para mudarlo hacia otro tipo de sistemas, ¿no? Llámese CBDC, blockchain, uso de criptomonedas, tokenización del sistema financiero, del sistema económico. Hay muchas vertientes de este punto, ¿no? Pero digo, el ataque o la noticia del ataque del sistema SWIFT ha estado presente en las últimas meses en conjunto con la parte del sistema económico, ¿no? Que seguimos viendo, ¿no? Noticias de la economía, si la Fed va a subir la tasa o no. Entonces, desde mi perspectiva, todo eso es ruido para lo que realmente está detrás de todo esto. Eduardo, ¿tú qué opinas acerca de esto, de las CBDCs, perdón, del sistema SWIFT? Yo creo que los ataques cibernéticos van a ser cada vez más normales en los próximos años e incluso ya hablamos muchas veces, ¿no? En nuestras llamadas de todo eso que ha pasado, que han cerrado todos los países simultáneamente. Eso nos ha mostrado que hay una inteligencia global, ¿no? Que los países trabajan y operan en maneras muy parecidas, aunque sean los más distintos posibles. O sea, el protocolo que se ha utilizado en los Estados Unidos se ha utilizado en Sudamérica, se ha utilizado en China, se ha utilizado en Rusia. O sea, no hay una distinción como la gente piensa que son muy diferentes unos de los otros. Hay gobiernos muy centralizados y bueno, eh, eso tengo que tener siempre mucho cuidado hablando aquí en las lives porque hay palabras que no podemos decir, ¿no? Pero antes de la pandemia se hicieron la simulación, el evento 201, no sé si conocéis el evento 201, que fue una simulación de pandemia y se lo ha organizado el Foro Económico Mundial, donde hicieron una simulación con un virus que cerraría la economía global, se empezaría en China y han sido muy específicos. Hicieron eso en 2019, antes de la pandemia, y ha pasado exactamente lo mismo, pues los mismos hicieron un evento de los cyber attack. Ahora vosotros os acordáis cómo se llama este evento. Era Golpe Pandora o algo así, ahora no sí, pero la pandemia cibernética. Y entonces está muy claro que para implementar el sistema, creo que era Cyber Polygon, Víctor aquí en los comentarios ha dicho, creo que era eso, puede ser. Y bueno, hicieron esta simulación, y no es una simulación, es una predicción, ¿no? Porque es todo orquestado. Entonces creo que sí que va a caer el sistema antiguo y para que lo hagan quieren hacer como el Problem Reaction Solution, o sea, van a crear un problema para los cuales ellos mismos van a traer la solución. Entonces nada de esto es por casualidad, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es estar siempre protegidos, especialmente con nuestras billeteras frías, especialmente tomando las decisiones acertadas, no actuando con emociones porque el mercado está bajando, porque el mercado está subiendo y vas y coges y vendes todos y tomas decisiones así. Y yo veo que hay cada vez más también ataques a las criptomonedas. O sea, yo tengo una amiga que hacemos juntos todas las semanas un Twitter Spaces y lo que le ha pasado esta semana muy triste y eso lo digo para que vosotros tengáis mucho cuidado también. Ella tiene una cartera se llama Trust Wallet y eso muchas veces son los tokens ERC20
ERC20, o sea, son como de Ethereum o también de BNB muchas veces. Y se le han quitado las criptomonedas, casi $20,000, todo lo que estaba dentro. Y ella ni se acuerda de haber clicado en algo que no debería haber clicado y no tenía sus palabras como en formato digital. Entonces ahí se ha orquestado un ataque a ella y ha perdido prácticamente todas sus criptomonedas, eso con Trust Wallet. Entonces que tengáis mucho cuidado, especialmente con Trust Wallet y MetaMask, son dos carteras que yo no confío mucho. Y había aquí una pregunta en los comentarios acerca de dónde dejar los XRP. Y bueno, a mí me gusta mucho XUM, o sea, XUMM, esa wallet es muy segura. Y otras billeteras frías, eso también es una cosa que estaba viendo aquí en los comentarios que la gente estaba preguntando. Y a ver, hay muchos comentarios. Ojalá tuviéramos tiempo para contestar a todos, ¿no? Porque hay comentarios muy buenos aquí, comentarios aquí excelentes. ¿Qué cartera fría recomiendan? Yo Ledger, pero Ledger, hay mucha confusión con Ledger, pero todavía sigo utilizando Ledger. Descent y XUM. Trust Wallet es una cartera digital que no recomiendo. ¿Y vosotros queréis contestar ahí algunos comentarios, Francisco, Raúl? Sí, Aquí hay yo creo que muchos comentarios buenos. me gustaría agregar a tu comentario sobre las carteras Claro, frías y digo, quizá para ampliar un poco más el conocimiento, existen carteras frías y carteras de alguna manera calientes, ¿no? Una cartera caliente está conectada al internet, tipo MetaMask, la usas en tu computadora. De alguna manera es un poco más riesgosa, ¿no? Porque estás en tu computadora, la tienes conectada, tiene acceso a internet y bueno, mucho depende del uso de tu computadora que pueda ser hackeada o no, ¿no? Una cartera fría es un dispositivo independiente tipo USB o por ejemplo, Descent, ¿no? Un dispositivo un poco más grande, quizá con acceso biométrico, en donde en cuanto la conectas para hacer alguna transacción, se conecta a la red y bueno, haces la transacción, pero después la desconectas y totalmente, ¿no? Se pierde cualquier acceso que pueda tener la cartera con tus claves o con el acceso a tu información, ¿no? Independientemente, en lo personal yo uso una bolsa de Faraday en donde guardo lo que es la cartera fría, el dispositivo, y esa bolsa de Faraday lo que evita es que pueda acceder cualquier señal, ya sea Wi-Fi, Bluetooth, entonces digamos que está más protegida, ¿no? Si tú ya la desconectaste del internet, evitas cualquier acceso no autorizado y también evitas, digo, eso ya sería muy extremo, pero algún pulso electromagnético solar que pueda dañar tu cartera fría, ¿no? Entonces, para que estén muy conscientes de que es una cartera fría y una cartera caliente, ¿no? Porque quizá están usando una cartera conectada al internet y están más en riesgo que lo que pudiera ser un Ledger o un Descent, ¿no? Como bien comenta Eduardo. Entonces, un poco para ampliar ese tema de las carteras frías, calientes y cómo se utilizan. Yo recomiendo también, para añadir a lo que ha dicho Eduardo y Raúl, Trezor, Ledger y Xum. Esas tres va bien. Decent aún no lo he probado, lo probaré porque me gusta el tema de que sea biométrico. Pero añadiendo comentarios a tu última intervención, Eduardo, yo creo que la gente tiene que empezar a pensar, la gente sigue pensando que, bueno, mucha gente ya ha entendido, perdón, que la izquierda y la derecha en su país no existe, pero hay como el siguiente nivel y es que la izquierda y la derecha o Oriente versus Occidente a nivel internacional tampoco existe. Es una oligarquía que decide qué se hace. Punto. Fin de la historia. Entonces, esa oligarquía ha decidido que vamos a pasar a blockchain o realty. Ese es el razonamiento, es muy simple, muy sencillo y que se va a tokenizar todo el sistema financiero. Entonces, en ese proceso, la gente, esta mañana en la entrevista que he hecho con Nico, me decía, oye, ¿qué sentido tendría que Ripple se fuese de Estados Unidos, ¿no? Porque puede perder y pueden acabar yéndose de Estados Unidos. Esto hay que explicárselo a la gente, hay que decirle que esto puede llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar atrás el concepto de país.
hay que dejar atrás el concepto de países y hay que entender que estamos yendo hacia una sociedad que tecnocrática, por así decirlo, por ponerle algún nombre, donde va a gobernar, va a tener un peso muy, muy fuerte la tecnología. Y lo importante es que esta transición hacia una economía más tecnológica, más digitalizada, va a ocurrir. Y si ocurre con Ripple dentro de Estados Unidos, bien, y si no ocurre con Ripple dentro de Estados Unidos, también, pero va a ocurrir en ambos sentidos, ¿no? Porque ya cada vez es más global el mundo. Entonces hay que dejar un poco el concepto de nación hacia detrás, hay que dejar el concepto de división de naciones y empezar a pensar qué es lo que se pretende hacer, ¿no? Y para también hablar un poco de una noticia importante, que no sé si hemos llegado a comentar, pero hace una semana antes de que me fuese a Costa Rica, hace 2 semanas, salió Elon Musk explicando en una entrevista, a ver qué os parece a vosotros, que los 44.000 millones que pagó por Twitter pueden acabar valiendo muy poco dinero, o sí, puede acabar valiendo muy poco dinero dentro de X tiempo. Eso es una clara referencia a la hiperinflación. Entonces, creo que es bueno recordarle a la gente que Elon Musk empezó sus andaduras como emprendedor con PayPal, ¿vale? PayPal junto con Peter Thiel y otros 3 co-founders de PayPal revolucionaron lo que era el sistema de pagos de aquella época, que era utilizar Internet para transferir dinero. ¿Qué pasa? Que Internet es una tecnología que no es suficientemente robusta y aunque PayPal es una mejora tecnológica, sigue siendo lento, ¿vale? O sea, si habéis utilizado PayPal, veis que PayPal tiene pues cosas a mejorar. ¿Con esto qué pretende decir? Pretende decir que tanto Elon Musk como Peter Thiel son muy conscientes de la disrupción tecnológica que supone blockchain, ¿vale? Y más aún cuando sabemos que Peter Thiel, ex socio de Elon Musk, invirtió a través de Founders Fund en Ripple en 2014, si no me equivoco. Con lo cual, mi razonamiento es, ¿qué piensa Elon Musk cuando dice que va a valer muy poco dinero, con 44.000 millones de dólares, que es una auténtica barbaridad? Para mí está haciendo referencia a la hiperinflación y para mí está haciendo referencia, obviamente, a las CBDCs, de forma velada por las conexiones que tiene a nivel de socios y en qué están invirtiendo sus socios, ¿no? Y cuál es el motivo real de la compra de Twitter, ¿no? O sea, Twitter para mí se va a convertir en un banco o se va a convertir en una super aplicación, ¿no? Entonces, esto tendría sentido porque sería como la justificación. eh, Hemos hablado de ciberataques, pero otro escenario podría ser una hiperinflación, ¿no? Provocas una hiperinflación que se te va de las manos y presentas de forma simultánea en las CBDCs. ¿Cómo interpretas tú esta noticia, Raúl, de esta intervención que hizo Elon hace unas semanas? Como ya habíamos platicado, el resolver el techo de la deuda no fue resolver el problema económico de Estados Unidos, ¿no? Él fue de alguna manera desviar la atención hacia otros temas que no sean quizá tan delicados y el hecho de no exponerlo, ¿no? De esa manera, ¿no? De alguna manera disfrazarlo un poco, ¿no? Como ya decía, ¿no? Viene disfrazado de una recesión y una posible hiperinflación, ¿no? Porque son movimientos muy delicados que se pueden hacer y pueden provocar un mayor problema, ¿no? En el sistema económico y el sistema bancario, ¿no? Un aumento de tasas constante, ya vimos que provoca en los bancos, provoca que estos bancos pequeños se queden sin liquidez y empiecen a quebrar, ¿no? Entonces, el problema financiero en el que está Estados Unidos o en el que se está desviando la atención es eso, ¿no? El cómo funciona y un poco de lo que habla Elon Musk, como bien comentas, Fran. La posible hiperinflación, ¿no? ¿Cuánto va a valer Twitter en un futuro? Quizá va a valer poco, ¿no? Pero porque invirtió en Twitter, porque tiene un potencial que no es enviar tweets o hacer este intercambio de información, ¿no? Es hacer otro tipo de intercambio que es más económico y no sabemos si llegará a ser un banco, pero sí creo que puede llegar a ser una aplicación de intercambio de
de dinero, de activos financieros bastante importantes. Entonces, desde mi perspectiva, lo que dijo Elon Musk está relacionado a toda esta parte, como bien comentas, económica, de una posible hiperinflación o un problema más profundo en el aspecto económico y relacionado también o ligado a lo que puede llegar a ser Twitter en un futuro, ¿no? Que también vimos que cambió el nombre, ¿no? Entonces, el cómo vaya a fluir la información, creo que Elon Musk nos da siempre como pistas, ¿no? De por dónde va a ir la información. El que nosotros estemos con los ojos abiertos hacia dónde va, bueno, es creo que lo importante. En ese aspecto, Eduardo, ¿tú qué opinas relacionado al Twitter de Elon Musk? No sé si alcanzaste a escucharlo porque vi que te fuiste un momento. Sí, como mi conexión se ha caído por unos minutos, pero creo que estabais hablando de Twitter y Elon Musk. Sí, Elon Musk, lo repito rápido, Elon Musk hizo una entrevista hace poco donde explicaba que los 44.000 millones que pagó por Twitter acabarían valiendo muy poco en un futuro. Para mí está haciendo referencia a la hiperinflación y que sería otra herramienta, hemos hablado de ciberataques, pero la hiperinflación podría ser otra herramienta para la justificación de la implementación de las CBDCs, ¿no? Devalúas el poder adquisitivo de la gente y de forma simultánea vas presentando Claro. las CBDCs. Entonces, he explicado, para los que no lo sabían del live, que Elon Musk ha estado involucrado en una nueva forma del dinero desde sus inicios con PayPal y que uno de sus ex socios, PayPal fue fundado por Peter Thiel y otros 3 socios junto con Elon Musk y que Peter Thiel, el CEO que además es CEO de Palantir y de otras empresas, es el dueño de Founders Fund. Founders Fund es una de las empresas que financió en el año 2014, si no me equivoco, entró en el accionariado de Ripple. Con lo cual, vemos ahí una conexión bastante interesante entre Elon Musk y Ripple de forma indirecta, obviamente. Pero esto lo que pretende decir es que ellos son muy conscientes de cómo funciona el dinero, son muy conscientes de la economía a nivel macro y saben que la digitalización del dinero va a ser inevitable, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretas tú esta noticia de la hiperinflación, de la posible hiperinflación, el guiño que ha hecho Elon Musk a todo esto? Bueno, la hiperinflación no es ni algo que podemos decir que va a llegar en el futuro, ¿no? Ya tenemos una inflación a nivel generalizado y eso es en todos los países, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir en muchos países, yo hablo muchos idiomas, tengo un background muy, vamos a decir, diversificado y lo que la gente me comenta es siempre lo mismo. Ellos porque a lo mejor no viajan mucho, piensan que es solo en su país, pero es algo que está pasando en todo el mundo y cada vez más vamos a ver que el dinero, especialmente fiat, ¿no? Lo que llamamos a fiat, que serían dólares, pesos, reales de Brasil, por ejemplo, esos dineros cada vez más van a perdiendo valor. Entonces me parece muy lógico que, y aquí hay comentarios muy interesantes acerca también que hablando del tema del oro y de las commodities, porque necesitamos un reset económico, vamos a ser sencillos, ¿no? Los gobiernos llevan imprimiendo dinero casi de manera ilimitada y el resultado está ahí. Es como siempre hablamos en nuestras llamadas, o sea, hoy uno que tiene una casa en el centro de cualquier capital europea, como has dicho muy bien tú en la otra live, ya puede ser considerado millonario, pero lo que era un millonario hacía 20 años ya no es lo mismo hoy. Hoy una persona que es millonaria no puede decir que no tenga más preocupaciones económicas porque cada vez más vamos viendo el dinero perdiendo valor. Me parece muy interesante conexiones de Elon Musk con personas que estén en el Board of Directors y especialmente por el hecho que también Twitter, yo tengo esta idea que Twitter muy probable se puede convertir en una especie de sistema de pagos y bueno, ya sabemos que Elon Musk ha creado PayPal y entonces incluso ahora ha cambiado el nombre para X Corp, ¿no? Y X puede ahí tener alguna relación con XRP, pero eso solo podemos especular. Pero me parece muy probable que en el futuro veamos una implementación de sistema de pagos en la plataforma de Twitter y creo que Twitter va a ser uno de los grandes, vamos a decir, de las grandes tecnologías en este nuevo sistema financiero digital
Y puede ser que utilicen incluso en el sistema de pago. Puede ser, no, en mi opinión debería de ser porque no veo ninguna alternativa mejor para que utilicen XRP en el sistema de pagos de pagamento de Twitter, porque no podrían utilizar, por ejemplo, Bitcoin, no podrían utilizar Ethereum por la cuestión toda de las tokenomics, por la cuestión toda que es una tecnología que ya está ultrapasada, y entonces veo que hay ahí una posibilidad muy grande para una expansión de los XRP como sistema de pago en Twitter, que es una plataforma muy grande. Y bueno, quisiera comentar más acerca de inflación y solo acrecentar que había aquí personas preguntando también qué harías si no tuvieras dinero para comprar criptomonedas, o sea, cómo podrías protegerte. Hay siempre otros activos como commodities, o sea, con oro, plata también son alternativas. La plata es una que es más en cuenta, es más económica. Y también inmuebles, claro, si alguien tiene inmuebles también se va a proteger contra la inflación. Desde que no estés en un mercado que esté hiperinflacionado, entonces un consejo si alguien está buscando a comprar inmuebles, que no se fíe solo en su mercado, o sea, que tengas una visión amplia, porque a lo mejor en su país el inmobiliario está inflacionado, pero hay que encontrar una alternativa donde todavía no esté inflacionado, entonces tener una visión más abierta y tener mucha paciencia porque en los próximos años tendremos muchísimas oportunidades, sea con las criptomonedas, sea con inmuebles, pero creo que la peor cosa que uno puede tener ahora en este momento es cash en el banco, y es una casi una ironía, ¿no? Porque cada vez más vemos el valor del dinero que se está bajando. Yo en la última semana he pagado casi 10 euros por no sé cómo se dice en español, una anguria, una melancía, un Una melón, mercancía. o sea, sí, una watermelon. Ah, Ah, ok, vale. O sandía. sea, eso me Sandía, parece. sandía. Una sandía. O sea, yo he pagado 10 euros por una sandía. O sea, ¿dónde vamos a llegar con eso, no? Y eso va cada vez más así. No es una cuestión de uno va a parar aquí y decir, oh Dios, que va a culpar al gobierno y lamentarme y la inflación, ¿no? Yo creo que es el momento de tomar decisiones muy sencillas y tener paciencia, porque tenemos aquí una oportunidad muy grande, aunque que esté y pido perdón a las personas que están mirando, es que yo no, mi madre lengua no es español, entonces hay palabras que se me olvidan. Y entonces es una cuestión de ahora mismo tener siempre, pasar su tiempo, como decimos siempre, no en el móvil como el 99% de la población que está consumiendo vídeos de perros en el TikTok y personas que bailando y cosas muy que no tienen ningún sentido. O sea, la persona pasa 8 horas, 10 horas en el móvil, ¿vale? Y no está haciendo nada productivo y después se va a quejar que los precios están aumentando, pero la persona no está haciendo nada. Se está dejando esclavizar por el móvil, por contenido que no va a llegar en ninguna parte, pero tienes ahí muchas horas al día que puedes crear algo, que puedes estar haciendo más dinero, que puedes combatir la inflación con inversiones muy sencillas y tenéis todo el contenido disponible. Basta seguir personas que estén hablando, y no digo solo a nosotros, no, hay muchas personas que están intentando ayudar a las personas a tomar decisiones sencillas acerca del nuevo sistema financiero. Entonces, ese es mi mensaje que quería dejar. ¿Vosotros qué queréis acrescentar? Quería comentar una cosa que has hablado muy interesante del concepto de millonario, y es que en el año 70, claro, ahora lo hemos hablado en alguna llamada, tú tienes un piso en una gran ciudad, uno, no varios pisos, un solo piso, y eso ya casi vale 1 millón de euros, 1 millón de euros en Europa. Pero es que en el año 70, en Estados Unidos, el precio medio de la vivienda, si te comprabas una casa, estaba en 25.000 dólares. Eso significa que si eras millonario y tenías 1 millón de euros, 1 millón de dólares o dos, podías comprarte muchísimas viviendas. Y sí que tiene sentido que se te considere rico si con 2 millones de dólares o 1 millón de dólares puedes comprarte pues 100 casas, ¿no? Bueno, 100 casas. Vamos a decir que son 5 casas
$100.000, pues es un sí, 50 casas. Pues si te puedes comprar 50 viviendas, digamos que sí que estás holgado, ¿no? Tienes una economía saneada por las rentas que te genera. Pero es que esto ya no es el caso, ¿no? Entonces, el concepto de millonario está cambiando, va a continuar cambiando en el futuro. Y lo de los melones, estoy de acuerdo. Hace 4 años yo me acuerdo de estar comprando melones a 3 euros, 3,5 € la pieza de melón, la sandía también más o menos a 4 euros y ahora está muchísimo más caro. Entonces, también en relación a los comentarios que he leído, ¿cuándo creemos que el efectivo va a desaparecer? El cuándo no lo sé, lo que estoy seguro es que va a desaparecer. Tarde o temprano, tardará más, tardará menos, pero este proceso ya se inició hace muchísimo tiempo y va a continuar. Y va a traer la justificación también de las CBDCs, que yo creo que personalmente van a estar respaldadas por oro. He visto muchos comentarios preguntando si el oro va a tener algún tipo de relación. Yo creo que sí. Por eso los bancos centrales están comprando oro. Están comprando oro no para hacer bonito, no para tenerlo de decoración, sino porque va a tener un valor en sus balances en el futuro que va a aumentar. Es algo que ocurre cada cierto tiempo en la historia y esto no es una excepción. Entonces hace falta reiniciarlo, apretar el botón de reinicio, de reseteo, de llamarlo como quieras, y el oro va a jugar un papel importante. Hay dos oportunidades muy claras para mí, que es el oro y los activos digitales relacionados con ISO 20022. Entonces, si queréis hacer, ya llevamos más de 1 hora, si queréis hacer algún tipo de intervención, algún mensaje que queráis contestar para ir haciendo un wrap-up, alguna idea que el público queráis que se lleve, Eduardo y Raúl. Bueno, mi mensaje para este live es protejan sus inversiones, realmente, como bien comentábamos, no expongan cuánto tienen invertido en A, en B, en C, inversiones en las redes, y protejan cómo usan sus ledgers, sus carteras frías, tengan bien el conocimiento de esta parte, ¿no? De dónde está su dinero guardado, está en Binance o está en una cartera fría como Ledger, como Descent, está en una cartera caliente, MetaMask, etcétera, ¿no? Y cómo, cuáles son los riesgos de estos sistemas, ¿no? Para que en caso de algún retiro de efectivo tengan bien claro cómo actuar y eviten pérdidas importantes, ¿no? Hay muchos fraudes en el medio, fraudes desde que accesan a sus carteras o bien, ¿no? Que los contactan personalidades que ya conocen, ¿no? Fran, Eduardo, yo, para ofrecerles inversiones, que se metan en una página, ingresen sus criptomonedas y les vamos a dar inversiones con retornos exorbitantes. Eso no existe, nosotros no contactamos a nadie por directo, entonces cuiden mucho esos temas que ahorita, en estos momentos que hay mucha desinformación y mucho boom, por así decirlo, van a contactarlos a mí a cada rato. Personas que me siguen me contactan para avisarme, ¿no? Que los están contactando, entonces tengan mucho cuidado con este tipo de fraudes. Nosotros no mandamos directos y menos ofrecemos inversiones, y yo creo que ese sería mi mensaje para esta semana. Va a existir mucho ruido con respecto a los mercados financieros, viene si la Fed va a aumentar la tasa o no. Estemos muy pendientes de eso y cómo se va moviendo la parte financiera y cómo se liga contra la parte de criptomonedas y de acciones. Tú, Eduardo, ¿qué nos dejas para esta semana? Yo tengo siempre uno que es que las personas busquen más acerca del ecosistema de XRP, no solo la criptomoneda XRP, pero como hablamos siempre y especialmente nos hemos dado cuenta de esto en París, ¿no, Francisco? Que el XRP Ledger tiene ahí infinitas posibilidades en muchos aspectos. Entonces que la gente pase más tiempo buscando acerca de eso, intentando encontrar formas de hacer más ganos online, o sea, tiene siempre esta posibilidad para combatir la inflación, para que no dependan solo de vuestros trabajos, ¿no? Entonces que busquen siempre acerca del ecosistema de XRP Ledger
y estáis muy atento con los estafadores que están contactando muchas personas. Infelizmente hay como ni siquiera tenemos el tiempo de denunciar a todos porque son muchos. Entonces, os acuerdo, como ha dicho Raúl, quiero solo que tengáis muy bien en la cabeza eso, que nosotros no vamos a contratar a nadie. Y bueno, creo que es eso. Creo que me encanta tener esa conversación con vosotros. Yo espero, casi cuento las horas para que llegamos aquí, porque también aprendo mucho con vosotros los dos y también con las personas en los comentarios. Y acordar a todos que hacemos esto todos los miércoles, pero hace algunas semanas que estamos haciendo los jueves. Entonces, os acordáis que en general es miércoles a las 4:30 en Grecia, 3:30 en España y 7:30. 7:30. 7:30. Raúl ni siquiera se toma el café, se despierta y va directamente a la live porque está en México. Y bueno, creo que para hoy es todo. Es eso que tenía que decir. Raúl se inyecta el café con jeringuilla directamente a las 7:30. Sí, ya voy a hacer Crypto Insights en pijama. Pues sí, sí. He de decir que en las últimas 2 semanas el culpable de los cambios he sido yo. Bueno, yo no pude unirme la semana pasada, estaba fuera, y ayer viajaba, no pude unirme, pero bueno, la idea es que con normalidad va a ser siempre los miércoles a las horas que ha dicho Eduardo. Muy importante, no hagáis, nunca os vamos a contactar, lo voy a volver a repetir, son perfiles falsos, y simplemente hacer hincapié en lo mismo. Fijaos en el ecosistema de XRPL que podéis construir porque hay muchísimas oportunidades. Simplemente hay que, bueno, pues buscar qué se puede construir, qué problemas podéis solucionar, involucraros, crear contenido, ir a conferencias. Estaremos en la conferencia de Madrid Crypto Week de Madrid 7 y 8 de julio. Yo estaré, Nico Cabrera también estará. Probablemente hagamos una ponencia juntos, iremos de speakers, Nico y yo. Esto aún está por confirmar, pero bueno, os lo iré Yo anunciando. también quiero ir a Brasil. También ¿Vas a ir? tengo creo que sí. Vale, pues Nico y yo estamos pensando en hacer una conferencia, una conferencia con ¿cómo se llama? Una ponencia juntos sobre CBDCs que aún está por determinar. Así que estará bien verte a ti allí. Y ir a eventos involucrados, aprended, porque estamos en un momento de verdad que estos años van a ser muy importantes. 2023 es muy importante, 2024 es muy importante, 2025 es muy importante y no sabemos cuánto tiempo queda, pero es una oportunidad que de verdad que es histórica y que echaremos la vista atrás y nos daremos cuenta de lo importante que eran estos meses y de la suerte que teníamos de tener a XRP a 0,50, 0,40, incluso ojalá veamos XRP a 0,30. Yo lo he llegado a comprar por encima de 1 euro, es una ganga tenerlo a este precio, o sea que nada, estudiad, involucraos y nos vemos la semana que viene, miércoles a la hora que ha dicho Eduardo. Chao. Un Gracias, saludo a todos. cuídense.